Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de lenguaje algebraico, pero lo primero que tenemos que ver son los diferentes términos que vamos a usar en el lenguaje algebraico. Por ejemplo, supongamos o si tenemos algo como esto. Aquí es una multiplicación, a que multiplica a x y x está elevado a la n. ¿Sí? Aquí tenemos un signo, no está puesto, viene siendo un signo positivo. Recuerden que cuando no hay un signo quiere decir pues, que está positivo. Y si tuviéramos aquí un signo negativo, pues se vería de esta manera. Entonces, dentro de este término, esto es un término. Por ejemplo, aquí dice menos ax a la n. Este es un término. Entonces, en este término, ¿qué tenemos? Tenemos un signo, tenemos un coeficiente, esta es una variable y este es un exponente. Entonces, recuerden, tenemos un signo, un coeficiente, una variable y un exponente. Ok, ahora pongamos unos números aquí para ver cómo lo podemos usar. Por ejemplo, ahora vamos a decir que tenemos un coeficiente que valga un 2. Ok, este va a ser nuestro coeficiente. Vamos a poner nuestra variable que va a ser x. ¿Qué quiere decir que sea una variable? Pues que puede variar. Puede valer cualquier número. X pudiera valer 2, 10, 1, 5, 1 millón, menos 1, 0, el número que ustedes quieran. Va a ser un número variable, pero por lo pronto le vamos a llamar X. También pudiera ser Y, también pudiera ser Z. Ok, entonces, aquí cuando no tenemos un número como exponente, quiere decir que este exponente vale 1. Aquí, ¿qué signo sería en este caso? Sería un signo positivo. ¿Esto qué sería? Un término. Este término, ¿cómo se lee? 2x. ¿Y qué significa? Que lo que valga x, pues va a valer el doble. Por ejemplo, si x valiera 1, sería pues el doble de 1. 2 por 1, 2. Por ejemplo, si decimos x es igual a 1, ahora para resolver esto, ponemos el valor de x donde está la variable. Sería 1, 2 por 1, 2. Entonces, este término, si lo evaluamos para x igual a 1, valdría 2. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es usar el lenguaje natural y el lenguaje algebraico. Por ejemplo, esto es el lenguaje algebraico. Pero si lo dijéramos en lenguaje natural, pues estaríamos diciendo que esto es el doble de un número. X es un número, no sabemos cuál es. En este caso dijimos que es 1. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué quiere decir? Que tenemos el doble de un número. Por ejemplo, si tuviéramos 4x, ¿cómo diríamos esto en lenguaje natural? Pues diríamos que esto es 4 veces un número. X es un número que no conocemos todavía. El lenguaje algebraico sería este. Así se escribe de manera algebraica. Pero en lenguaje natural diríamos 4 veces un número. O 4x, como pueden ver aquí. Por ejemplo, si dijéramos la mitad de un número,
¿cómo lo escribiríamos en lenguaje algebraico? Ya sabemos que x es un número, ¿verdad? Que no conocemos todavía. Entonces, x entre 2, ¿qué viene siendo? La mitad de un número, ¿están de acuerdo? Es la mitad de un número. Muy bien, entonces hay palabras que deben de tener en cuenta en el uso del lenguaje algebraico y el lenguaje natural. Por ejemplo, cuando estamos sumando, ¿qué pudiéramos decir o usar para sumas? Pues que ganas, aumenta, o más, como en el 2 más 2, por ejemplo, o que se incrementa o crece. En el caso de las restas, pueden decir que es una diferencia, o como comúnmente decimos, menos, por ejemplo, 2 menos 1. También pueden decir que se disminuye un número. Por ejemplo, si dijéramos 2 se disminuye en 1, sería 2 menos 1. O que baja, o que pierde o decrece. En el caso de las multiplicaciones, son producto o 2 veces, como por aquí, en este ejemplo, o 3 veces, o el triple, o 4 veces. Aquí está multiplicando, es 4 veces x, ¿verdad? También pudiera ser el triple de x. ¿Cómo escribiríamos el triple de x? 3 veces x, el triple de x. Ok. Y en el caso de las divisiones, podemos decir que es dividido por, o un cociente, a razón, o la mitad como en este caso, o la tercera parte. Por ejemplo, x entre 3, ¿qué viene siendo? X dividido entre 3, o la tercera parte de x, ¿verdad? Entonces recuerden eso, para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, hay palabras que son, digamos, especiales. Y cuando usamos el igual, ¿cómo podemos decir? Comúnmente decimos es igual a, ¿verdad? X igual a 1, por ejemplo, en este caso. O 2 por 1 es igual a 2. También podemos decir resulta, se obtiene, o el resultado es. Por ejemplo, si queremos, digamos, escribir en lenguaje algebraico, digamos, la quinta parte de un número, pues ¿cómo sería? Este es el número, ¿verdad? No sabemos cuál es todavía porque es una variable, pero es un número. La quinta parte de ese número, ¿cuál es? Pues ese número entre 5, ¿verdad? Y pues tiene algún resultado. O la octava parte de un número sería x sobre 8, la octava parte de este número. Pero si quisiéramos decir 8 veces un número, ¿cómo sería? 8 que multiplica a x, ¿verdad? 8 veces un número. Recuerden que estamos usando x como un número que varía, es una variable. También se le puede decir literal. Por ejemplo, si dijéramos que un número ganó 4, aquí tenemos un número, ¿verdad? Y este número ganó 4. Es x más 4, es una suma. Recuerden las palabras especiales que se mencionaron ahorita. O si dijéramos que este número perdió 4, entonces ¿qué sería? Es una resta. Este número perdió 4, x menos 4. También podemos decir algo como la suma de dos números es igual a 5, por ejemplo. Aquí tenemos un número, como ya dijimos. Aquí tenemos un número, pero tenemos dos números distintos. La suma de dos números, x más y, por ejemplo, este es un número y este es otro número. No sabemos qué números son. Lo que sabemos es que son dos números distintos. Los dos son variables.
Recuerden que les dije hace un momento que pueden tener X como variable o también pueden tener una Y. Incluso Z. Por ejemplo, si tuviéramos aquí esto, X más Y más Z. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la suma de tres números distintos. X es un número, Y es otro número y Z es otro número. No los conocemos, no sabemos qué números son. Solo sabemos que se están sumando tres números distintos. Por ejemplo, si dijéramos, la suma de tres números da como resultado 7, por ejemplo. Ahí está. La suma de tres números distintos es igual a 7. No sabemos cuáles son, solo sabemos que son tres números distintos. Por ejemplo, si usáramos el coeficiente de una variable, pero que aparte estuviera en una suma. Por ejemplo, si dijéramos 5 veces un número más 2. 5 veces un número. Aquí está, ¿verdad? Un número. 5 veces un número. Más 2. Y esto se le suma a 2. Y podemos decir todavía se obtiene o es igual a, y pudiéramos dar un resultado. No sé, el que ustedes gusten o dependiendo del problema que nos diga esta función o ecuación.